camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío. Confío en ti, mi vida entera está sujeta entre tus manos. Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Ya estamos nuevamente conectados, tratando de que esta noche sea para nosotros este compartimiento, un quinto compartimiento ya. Agradezco a las personas que ya están conectadas, a Judith López, a los demás que todavía no se van reportando, pero por ahí está José Víctor Badén. Mucho gusto, saludos para usted y su familia. Hoy vamos a, como ya vieron en el promocional, ¿verdad? Nuestro tema a compartir es el sufrimiento, ¿verdad? O sufrir con sentido, que es como le colocamos ese título importante para esta noche. Bueno, y como siempre, traemos a colación nuestra cruz principal de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, ¿verdad? Vamos a ponernos en presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué alegría saludarles, como les decía nuevamente, ahí a Judith López, a José Vicente Batén, a Manuel Armas Quiñones, Isabel Estrada, Judith López, allá con lluvia, dice Leslie y Judith. Es bueno saludarles entonces. Bueno, nuestro tema de hoy tiene varias cosas que clarificar esta noche, ¿verdad? Hoy estamos en este quinto tema, que para nosotros es un tema muy actual. Ya se ha hablado mucho de este tema, sin embargo, la resolución de todo esto, de lo que hemos venido hablando de la pobreza, de la resiliencia, la misericordia, y anoche que tocamos esa parte de vivir de las cosas que hacemos ordinariamente, convertirlas en extraordinarias, haciendo un servicio que es la llave para poder trascender. Hoy, pues vamos a ver cómo el servidor, aquel que está lleno de pobreza, que sabe ser resiliente, pero que también utiliza a favor la misericordia de Dios, puede trascender en este tema, ¿verdad? Hoy quiero iniciar este tema con esta imagen, porque nosotros, para clarificar esta disertación de esta noche, necesitamos recordar una frase muy grande que decimos dentro de la Eucaristía. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta frase tan importante, después de pasar todo el proceso de la consagración, de ver cómo nuevamente Jesús con su misericordia viene para con nosotros, la liturgia dice, el instructivo general del misal romano dice que nos debemos de poner en pie, ¿verdad? Y es que esto, cuando decimos esta frase, nosotros estamos en pie. Y esta rúbrica anota, ¿verdad?, el directorio de la ordenación de los sacramentos y de la liturgia. Dice que el estar en pie representa que nosotros estamos comprometidos, que somos nuevamente resucitados, o que simplemente nosotros estamos dispuestos a hacer lo que decimos. Por eso en ese momento nos ponemos en pie, nos incorporamos, estamos de rodillas en la consagración, pero cuando decimos esta frase, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, le esperamos porque Él es el que nos sostiene. Y con esta frase tan grande de la celebración eucarística, quiero que ustedes se queden presentes con esta gran frase, ¿sí? Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cuando la vuelvan a escuchar en la Eucaristía, piensen en esta cápsula litúrgica que les acabamos de dar, pero también conecten su vida a este tema tan importante. Bueno, esclarezcamos algunas cosas sumamente importantes. Vamos con la cita bíblica, Génesis 1:27. Miren que desde ayer andamos hablando de cosas de inicio, porque nosotros necesitamos reconfirmar de lo que estamos hechos, cómo estamos creados. Entonces, Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Palabra de Dios. Entonces, fíjense que esto, ser creado a imagen de Dios, quiere decir algo bien importante. En primer lugar, poseer una felicidad parecida a la de Dios.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra vida, como decíamos anoche, necesitamos reconectar el momento para reencontrarnos con la manera de vivir. Entonces, si ser imagen y semejanza de Dios quiere decir poseer una felicidad parecida a la de Dios, entonces deberíamos de estar recontra felices en esta vida. Sin embargo, muchas de las cosas, los acontecimientos, el sufrimiento como tal, dice uno, ¿de aquí qué está pasando? Segunda cosa, si somos creados a imagen y semejanza de Él, entonces somos llamados a vivir el misterio de la comunión de la vida divina. Lo que hablábamos ayer, trascender. Trascender, y la llave es el servicio. Yo espero que este día que ustedes han vivido se hayan recordado de ese tips de ayer. Cada vez que yo toqué mi llave, la llave de la casa, la llave del carro, la llave del candado, la llave del archivo, pues activé esto. El servicio bien hecho me hace trascender. Bien. Tercer punto. Tener una relación de diálogo con todos los otros seres de la creación. Esto es bien importante porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es uno solo en tres personas que se aman, que se dan amor, que producen amor, entonces yo estoy llamado a producir esa comunidad de amor y a ser parte de ella. Bueno, esclareciendo esto de la imagen y semejanza de Dios, podríamos aquí hacernos una primera pregunta y es esta. ¿Y entonces por qué sufrimos? Bien, adentrémonos en el tema. Resulta que el sufrimiento contradice aparentemente esta llamada a la felicidad y a la comunión, porque encierra al hombre en sí mismo y le quita el bienestar físico. Muchas ocasiones nosotros pensamos que el sufrimiento no debería de existir en esta vida. Ya vamos a hablar en profundidad un poquito esta noche, porque para hablar del sentido del sufrimiento o darle sentido al sufrimiento es bien largo. Y además hoy les traigo una noticia muy buena para ustedes. Entonces, el sufrimiento parece ser causa de soledad. Debe estar lejos de los otros, ¿sí? De romper los lazos que nos unen con el mundo y con la sociedad. Muchas personas cuando sufren, lo primero que pasa es que se aíslan, o como dicen algunos profesionales, se ponen en su burbuja y no saben cómo desenrollar la vida o desarrollar la vida. Por lo tanto, el sufrimiento parece ser contradictorio a la felicidad, que como somos imagen y semejanza de Dios, ¿cómo lo compaginamos? Bueno, para eso hemos hecho nosotros este pequeño tema de unos cuantos minutos. Lo que aquí digamos no es letra muerta. Son apenas pincelazos de lo que nosotros les podemos ayudar en los temas específicos aquí en Koinonía Evangelizadora, en la Asociación Pastoral de Acompañamiento Personal. Veamos. Desde ayer les vengo presentando a algunas cosas importantes de las películas estas de Kung Fu Panda. Bueno, resulta que cuando la tortuga, el maestro Owei, ¿sí? Tienen ustedes en pantalla, pues le ha dado unos consejos al panda, pero al maestro más cercano, que es a este señor que está aquí, Shifu, le ha dicho que confíe en sí mismo y que lo que le ha dicho del panda, pues él le tiene que creer.
Pero sucede algo en esta parte, que pues la tortuga, el gran maestro, va a trascender y la muerte, aparentemente en esta película la colocan pues siguiéndose entre las hojitas del duraznal y desaparece. Y entonces, tanto para el panda como para Shifu, resulta que hay una crisis porque hay una ausencia de la persona a quien ellos escuchaban, seguían y trataban de hacer lo que él les enseñara. Sufrir con sentido. Fíjense bien en este título del tema de esta noche. Sufrir con sentido. Para esto debemos de tener unas bases del sufrimiento, ¿verdad? Quiero saludar a Doris Grijalva, a César Camey, a Raquel Flores Ramírez, que ya está entre nosotros. Bueno, bases del sufrimiento. Para que nosotros entendamos cómo debemos empezar a sufrir de la manera correcta, ¿verdad? Dirán ustedes, pucha, ¿ahí hay disciplina para sufrir? Sí. Lo que sucede es que nosotros no practicamos o no somos resilientes en cuanto a lo que nos corresponde vivir. Y a veces simplemente hemos tomado la mejor opción. Bueno, bases del sufrimiento. Es una experiencia común del ser humano. Todos hemos sufrido. Todos. Y el sufrimiento lo debemos de colocar, no cuando me pincho un dedo, cuando me corto el dedo. Esas son dolores. La experiencia del sufrimiento va más allá. Por eso hay que darle sentido. ¿Sí? No debe evitarse hablar de sufrir. O sea, si yo estoy sufriendo la pérdida de un ser querido, yo lo expreso, ¿sí? Y digo que me duele. Y me duele al punto de que si hablo de esa persona, derramo lágrimas. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Simple y sencillamente estoy hablando de mi manera de sufrir. Por lo tanto, no debemos evitar hablar de sufrir o poner alguna máscara. Siguiente. Solo la creación perfecta de Dios puede sufrir. Esta es la clave para dejar apartados todas aquellas cosas que nosotros tenemos en la mente en ocasiones. Solo la creación perfecta de Dios puede sufrir. Los animalitos no sufren. Ellos sienten dolor, porque el sufrimiento es en el alma. El sufrimiento es en el espíritu, en la moral. Por eso, solo la creación perfecta de Dios, o sea, el hombre, puede sufrir. Los animales no. Las plantas no. Por más que nosotros querramos, es lo que nos diferencia porque nosotros tenemos alma, el soplo divino de Dios. Bueno. Y una base para el sufrimiento es que no soy el único que sufre en el mundo. ¿Sí? Hasta la persona más rica con todo el dinero que ha acumulado en esta tierra sufre. Hasta el más pobre, hasta el más miserable. Todos sufrimos. Y todos, pues deberíamos de entender que cada faceta de nuestro dolor, pues tiene una importancia. Todo sufrimiento, entonces, es importante. Como tan importante es, ¿qué les digo? Bueno, más adelante voy a hablar de ejemplos para no enredarnos en esta primera parte. El sufrimiento no debe aislarnos, ¿sí? Está bien guardar el duelo, está bien tener esas etapas del duelo, que aquí las etapas del duelo, la especialista es mi esposa y por eso les digo que hoy les traigo unas buenas nuevas. Bueno, el sufrimiento no debe aislarnos. El sufrimiento no es malo. El sufrimiento es bueno, muy bueno. Es excelente para nuestra vida diaria. Lo que pasa es que la sociedad
nos está haciendo a nosotros que evitemos el sufrimiento. ¿Sí? Bueno, Ana María Morales, buenas noches. Igualmente a Milvia Ortiz, ¿qué tal están? Bueno, veamos entonces. Bien, ya estamos. Bien, creo que tuvimos un bajón de internet, lo que suele suceder en las transmisiones ustedes. Pero ya estamos de regreso, tranquilitos por acá. Vamos a desarrollar, como les decía, este tema en referencia al primer sufrimiento. El primer sufrimiento se da al nacer. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, aquí está lo importante. Toda pérdida tiene una ganancia. Toda pérdida, ¿sí? Tiene una ganancia. Mi primera pérdida es salir del confort del útero para ganar mi ser. Imagínense, todos nosotros hemos estado guardaditos, ahí bien calientitos, cómodos, sin hacer mayor cosa más que manosear, patalear, movernos por ahí, nos movíamos por ahí, en esa burbuja con tanto amor, ¿sí? Y entonces era mi zona, mi primera zona de confort, y de repente me toca salir de ahí. Pero, ¿qué gano con salir de ahí? Pues ganamos el ser, ganamos la vida, ganamos el crecimiento, ganamos el conocer a mamá, a papá, a la familia que nos toca y que nos corresponde amar. Miren qué bonito. Entonces es algo bien interesante. Por lo tanto, la familia, a manera de pequeña sociedad, es el ring o la arena donde se permite toda suerte de ensayos y fracasos en un ambiente de protección, tolerancia, de firmeza y de cariño. Pues ahí hacemos travesuras y nos las toleran. Pues hacemos grandes gracias. Hay regaños, pero ahí vamos haciendo los tanes. Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos muchas cosas. Y entonces todo se aprende con firmeza, con cariño, con amor. Por lo tanto, cada uno de nosotros hemos tenido una familia particular. Ninguna se repite. Todas son diferentes y todos aprendemos la vida viviéndola de diferente manera. Bien, esto lo dijo Laura Estrada Inda. Entonces, recordando ayer que la llave es el servicio que me hace trascender, entonces un servicio para mi vida debería de ser entonces saber sufrir. Para ello las pérdidas es una invitación a buscar el sentido trascendente de esta vida. Entonces ayer colocábamos unas preguntas quisquillosas en cuanto a qué servicio le da forma a lo que yo quiero trascender. Si yo me quiero parecer a Jesús, ¿qué le está dando forma? Entonces yo necesito sufrir, porque necesito dejar de ser egoísta, necesito dejar de ser vanidoso y tantas otras cosas que podríamos dejar por tener virtudes. Y esto es un proceso de sufrimiento, porque ello nos va a llevar a dejar cosas. Este momento que pasamos aquí, pues también dirán ustedes, pues yo estaba viendo una serie, estaba viendo la televisión, pero hago trascender mi conocimiento un poquito, ¿sí? Se puede vivir de cara a ella sin temerle ni tener la necesidad de ridiculizarla, ¿sí?
Bueno, yo espero que ustedes no tengan los mismos inconvenientes que estoy viendo yo en la transmisión. Y si no, pues esperemos que no se nos corte. Ya por aquí estoy revisando que se ha ido un par de veces, pero ha regresado. Al final esto es bueno, porque nos mide nuestra capacidad de ser resilientes y también aprender de estas cosas tan cotidianas de la vida. Bien, entonces, a veces el sufrimiento lo vemos como ese túnel que no tiene fin y decimos, ¿cuándo se va a acabar este sufrimiento? ¿Sí? Tu historia, quiero terminar este primer bloque diciéndoles esto importante. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia quien tú decides ser. Poco a poco, cuando nosotros nos adentramos en el tema del sufrimiento, podemos superar esos dolores. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. Estamos en tiempos en donde la pandemia se ha llevado a personas muy importantes, amigos, familiares, esposos, papás, abuelos, tíos o aquel amigo íntimo que hemos tenido. Entonces, podemos estar ahogándonos y no trascender. Entonces es momento de que tu historia del año pasado y de este año pueda no ser tan feliz, pero eso no te convierte en una persona tímida, triste, encerrada, sino que tienes el resto de tu vida para ser quien Dios te ha mandado a ser. Bueno, hagamos la primera pausa y los mensajitos. Tratémonos de contar aquí cómo les ha ido con la transmisión. Empecemos por ahí. Yo por aquí ya solo veo algunas personitas conectadas: a Milvia Ortiz, veo a Julia Donis, a Susana Girón y no veo a más. Entonces díganme ustedes, ¿todavía están los demás del otro lado? Por ejemplo, Leslie, no sé si Norma Zamora andará por ahí, Eric Hernández, Manuel, no sé si andan por ahí. Cuéntenme si están eh, allí conectados. ¿Y qué les ha parecido esta primera parte del tema en cuanto al sentido del sufrimiento? Para que yo los pueda leer y, y pues sepa que ustedes están del otro lado. A veces uno se siente en las transmisiones cuando le dice aquí el aparatito, su transmisión está en pausa. Entonces uno dice, híjole, ya se cayó la señal o ya me va a sacar. Pero aquí seguimos. Entonces cuéntenme un poquito de estas dos cosas. ¿Cómo les va con la señal y cómo les ha ido con esta primera parte del tema? En cuanto al sentido del sufrimiento, ¿qué les ha llamado la atención? A ver si tengo la dicha de leerles. Bueno, vamos a hacer un poquito de actualización. Siempre funciona ustedes. Un saludo, no sé si don Cándido Trujillo anda por ahí conectado. Un saludo para la parroquia San Rafael Arcángel, para la parroquia San Ignacio de Loyola, que sé que son varios servidores que nos ven por allá. Miren, pues ya funcionó. Leticia Yolanda Roda Reyes, buenas noches. La jefa anda por aquí, ¿ven? Mayra de Martínez. Se fue una vez y regresó. Ahí estamos. Ok, Leslie dice, sigue tomando nota. Milvia dice, le parece muy interesante y muy adecuado a la situación que
¿Qué está pasando? Ok. Evelyn Samayoa dice, buenas noches, ha habido fallas, pero ya está restablecida la señal. Pues qué buena onda. Manuel Armas dice, estoy conectado. Muy interesante el tema en cuanto al sufrimiento que tiene solución al final. Raquel dice, han habido interrupciones, pero aún presente. Hay que encontrarle sentido al sufrimiento y sacar provecho del mismo, con buena actitud y resiliencia. Bueno, el tema de actualidad por la pandemia. Ana María sí dice, sigo conectada. Procuraré trascender de esa situación. Esa es la idea. Bueno, ya restablecida la señal, y creo que ya no se va a ir, etcétera. Pues ya somos un poquito más y eso me alegra también de saber que ustedes siguen conectados. Voy a darles un avisito, ¿verdad? Que es otra parte que les tengo para el día de hoy. Resulta que mi esposa ya está activa con los talleres, entonces vamos a regalar 2 cupos, ¿sí? Para quien esté interesado. Ella va a realizar un taller en base a la situación actual que se está viviendo de la pérdida por COVID. Entonces queremos regalarles, mi esposa y su servidor, junto con otra compañera profesional, un taller para ustedes para el domingo 8 de agosto. Va a ser en horario de la tarde. Entonces, por ahí va a aparecer en el lugar que es en la oficina que estamos manejando, ahí en la Plaza Calvo, en el edificio 1, en la Torre 1, perdón. Entonces solo tienen que confirmar, ¿verdad? Los 2 primeros que confirmen, pues ese espacio será para ustedes, al 47 87 89 62. Si está interesado, de una vez ahorita reserve su cupo. Colócale un mensajito ahorita a mi esposa, que está allá con Mateo de Jesús. Ya está durmiendo, pero a veces por ahí tiene sus sueños meros coquentos y hay que estarle ahí pendiente al Jesús, ¿verdad? Pendiente a Mateo de Jesús. Bueno, ya les digo, vamos a regalar 2 cupos para el taller Duelo por COVID, ¿verdad? Entonces, confirme su asistencia para el domingo 8. Va a ser por la tarde. Todavía pregúntele a ella los detalles al 47 87 89 62, ¿verdad? Y luego, si ustedes quieren el taller como tal, pues ellas van a estar trabajando los días domingo por la tarde. Claro, tiene un costo. Ahorita estamos regalando nosotros estos 2 cupos. Bueno, ahí se los dejé, rapidito. Vamos entonces a continuar con nuestro tema y quiero reiniciar este tema con esta imagen, ¿sí? Esta imagen, pues está el cielo, ustedes pueden decir, ay, qué cielo tan hermoso, las aguas, pero las aguas están turbulentas, ¿sí? Ahí no se puede ver reflejado las nubes, no se puede ver reflejado el cielo, hay mucha turbulencia, ¿sí? Entonces, tu mente es como esta agua, amigo mío. Cuando está agitada se vuelve difícil ver, pero si dejas que se calme, la respuesta se vuelve clara. Nosotros con el sufrimiento nos puede sacar de nuestra casillas. Y de hecho eso sucede y eso pasa, pero las aguas se deben de tranquilizar para que podamos ver lo hermoso que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces, nuestra mente funciona así. Puede estar muy agitada el agua y es difícil ver el interior y ver el sentido del sufrimiento y ver la trascendencia que trae la situación. Pero entonces necesitamos paz, utilizar la resiliencia, utilizar la misericordia de Dios y sobre todo darle un servicio a mi vida, un servicio en el cual me haga trascender y en el cual yo pueda ver
el agua reflejada, ¿sí? Todo lo que está alrededor, está mi agua calmada y pueda ver la belleza que hay en mí, ¿verdad? Por eso nuestra alabanza, confío en ti, ¿sí? Bueno, continuemos. Hoy en día desde el año pasado para este año se está hablando mucho de el sufrimiento y sobre todo de la tanatología. Para los ministros extraordinarios de la comunión tenemos este curso bonito que ustedes lo pueden hacer. eh, Consulte con nosotros cómo lo puede cursar, cómo puede llevar a cabo estos módulos de tanatología. La muerte, ese es el concepto un poquito reducido de la tanatología. La muerte es una invitación a aprovechar la única oportunidad que se nos ha dado, la vida. Miren como concreto, ¿sí? La muerte es una invitación a aprovechar la única oportunidad que se nos ha dado, la vida. El escritor de Mafalda, que en paz descanse, él decía, ¿cómo sería la vida si fuera la inversa? Nacer, ¿verdad? Viejitos, aprovechar ese tiempo de enfermedad y todo para gozar cuando ya estamos robustos, cuando estamos jóvenes, haciendo travesuras, nos caemos, etcétera, y morimos en el vientre. Siempre era un gusto leer las historietas de Mafalda y seguirá siendo un gusto leerle. Bueno, vivir de cara a la muerte significa esforzarse para dejar una huella positiva. Por eso el tema de ayer, la llave para trascender es el servicio. Entonces, si el servicio lo llevamos a un esfuerzo para dejar una huella positiva, nuestra vida la habremos aprovechado. ¿Cómo quieren que lo recuerden a ustedes en la parroquia donde sirvieron después de 100 años de que usted se murió? Dirán ustedes, nadie se va a recordar de mí. Pues esa es la idea, que nosotros vivamos fuertemente, ávidamente, alegremente y podamos trascender dejando huella. ¿Verdad? Yo quiero dejar huella a ustedes. Yo sí quiero dejar huella en este mundo y decir, pues por allá, en los años 2000 y pico, ¿verdad? Había un muchacho morenito con su esposa y ahí hacían muchas cosas y nos han dejado enseñanzas. La huella debe de dejar una trascendencia. Bueno, entonces dejamos esa huella con quienes convivimos por las obras que hacemos. Y esta es una pequeña obra que estamos haciendo nosotros aquí en la Asociación Pastoral de Acompañamiento Personal. Bien, pero también la tanatología o estudio de las pérdidas, del dolor y la muerte están sugiriendo con gran fuerza a la persona reconozca la importancia de integrar las pérdidas y la muerte dentro de la vida. Por eso en nuestro promocional de este tema decíamos que una frase tan importante y tan bonita que sucedía en esta parte, y se las voy a leer porque me encantan ponerles ejemplos de frases a ustedes y que uno debe de tener esa gracia y de tener ese sentido de trascendencia, porque de lo contrario estamos fritos. De mi cuerpo descompuesto crecerán flores y yo estaré en ellas. Eso es eternidad. Bueno, esto es grande si nosotros comprendemos a qué hemos sido llamados. Otra película importante es Coco. Si usted no la ha visto, pues yo le invitaría a que vea Coco y le ponga Coco, ¿verdad? Un buen chapinismo me salió ahorita. Bueno, diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es síntoma de que algo no está bien en el organismo. Este dolor se comparte con los animales, que les decía al principio, ¿verdad?
pues es lo único que compartimos con ellos, el dolor. Usted le pega una patada a un perro y grita. Si a usted le pegan una patada, pues grita y responde, ¿sí? Un perro puede hacerlo, depende del perro, puede hacer lo mismo. Pero si usted se pone frente al perro y le empieza a decir un montón de sandeces, que te vas a ir al infierno, que no sé qué, que no sé qué, el perro ni pío, pero usted dígaselo a otra persona, vamos a ver qué tal le va. Entonces ahí hay una gran diferencia. Entonces esto es dolor físico. ¿Qué pasa con el sufrimiento? El sufrimiento solo lo experimentan las personas, quienes tenemos alma, los que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, los que tenemos ese soplo del Espíritu en nuestra vida y por lo tanto respondemos al llamado de Dios. Un perro no responde al llamado de Dios. Una gallina, un caballo, una vaca, una cabra no pueden responder al llamado de Dios, a menos, ¿sí? Porque por ahí me pueden echar gol ustedes y decirme, ah, no, pero sucedieron milagros, milagros. A menos que la obra de Dios haya hecho un milagro para que el hombre se convirtiera y volviera a Dios. Aclaro el punto. Bueno, entonces, el sufrimiento es la capacidad que tienen las personas de reflexionar sobre la pérdida que produce el sufrimiento. Si yo traigo a colación mis pérdidas, ¿verdad? Mi primera gran pérdida, ¿verdad? De persona fue mi abuela. Y como a mí no me explicaron cómo era el proceso de la muerte con ella, simplemente me dijeron, se fue a un viaje. Imagínense, yo tenía 9 añitos y decirme a mí, se fue de viaje. Ah, bueno, entonces mi mente, ¿sí? Reflexiona como niño y dice, pues algún día volverá. ¿Y qué pasaba conmigo después de los días y los meses que mi abuela falleció? Resulta que en el camino donde ella siempre pues recorría para llegar a la casa donde nosotros vivíamos, pues yo sabía que los días martes y jueves ella llegaba. Y entonces a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, yo me ponía en ese camino a ver. Cuando ella estaba físicamente, cuando yo miraba su silueta, salía corriendo al encuentro. Y entonces cuando ella fallece y me dicen esto, que se fue de viaje, yo seguía saliendo a ese camino. Y como la mente es tan poderosa, yo varias veces corrí al encuentro de mi abuela y se me esfumaba y no entendía qué estaba pasando. Entonces, en mí se produjo muchas cosas que en psicología, pues ahí necesita uno ir hilvanando, sanando y sobre todo también con Dios de parte de uno. Bueno, mi segunda gran pérdida podría ser la muerte de mi papá y una pérdida muy reciente, la muerte de mi amigo, padre Jimmy Tan. Entonces, han sido experiencias para reflexionar y ver cómo trascendemos. Bueno, pero acá, miren esta imagen, hablando de las llaves, ¿verdad? En ocasiones nosotros tenemos el corazón no solo cerrado, sino que ya le hemos puesto un color negro, ya lo hemos colgado incluso. El sufrimiento convierte a la persona en dos vías, en dos caminos. O la hace trascender o la hace una persona llena de remordimientos, que se oculta, que trata de no abrirse a la vida nuevamente. Entonces, ¿qué está pasando? El servicio en ella, en su propia persona, no se está sirviendo a ella misma. Tiene un gran bloqueo, una gran pérdida, pero piensa
que la vida misma de ella se ha perdido con la vida que ha partido de este mundo. Entonces el sufrimiento convierte. Sí, a algunos nos hace trascender y a algunos no, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento es el resultado y no la causa que el sufrimiento dé a unos un significado y un sentido, y a otros los deje vacíos y destruidos. Por eso es tan importante este taller que van a estar trabajando mi esposa con su colega pues ahí en el edificio de la Plaza Calvo, en la Torre 1, para poder manejar estas situaciones y acompañarles a ustedes con psicología católica y que nosotros podamos ayudarles de esa manera. Bueno, por lo tanto, vuelvo a repetir, el sufrimiento es el resultado y no la causa, que el sufrimiento dé a unos un significado y un sentido y a otros los deje vacíos. Con el tiempo, pues yo pude hablar de la pérdida de mi abuela, pude hablar de la pérdida de mi papá y claro, la pérdida de mi amigo padre Jimmy, pues también. Pero esta tercera pérdida, y claro, he perdido muchos más, no, 3 no he perdido en la vida, he perdido muchas personas, pero estas 3 personas las coloco como parte fundamental de las pérdidas. Sin embargo, esta tercera me dolió, me duele, sí, pero me ha hecho trascender pensando en todo lo que dejó huella esa persona en mí. Ahí está el sentido del sufrimiento. Por ello la importancia de escuchar y encontrar sentido al sufrimiento. Si reflexionamos y esas aguas turbulentas las calmamos, vamos a encontrar esa lucecita y sobre todo en nosotros mismos esa imagen y semejanza de Dios para la felicidad. La vamos a encontrar. Lo que sucede es que si yo me lleno de causas que me digan lo perdí, ya no lo voy a volver a ver, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, definitivamente todo eso me lleva a convertirme en una persona que no trasciende. Y como hoy en día se habla mucho de que hay que dejar de sufrir, que el sufrimiento no debe de ser parte y nos ponen la vida muy cómoda, pues por esa razón no hemos aprendido a vivir correctamente. Bueno, dice otro pensamiento importante de esto del sufrimiento. Ningún sufrimiento puede derrotarnos si estamos preparados para encontrar el sentido. ¿Sí? Ningún sufrimiento puede derrotarnos si estamos preparados para encontrar el sentido. Grandes santos que le encontraron el sentido al sufrimiento que estaban pasando. ¿Sí? San Ignacio de Loyola, que estamos en la semana de él, San Agustín, San Francisco de Asís, Maximiliano Kolbe, San Maximiliano Kolbe, imagínense ustedes ahí en los campos de concentración, y en fin, tantos otros que le encontraron ese sentido al sufrimiento. Los catequistas de aquí de Guatemala, ¿verdad? Que son beatos. Entonces, le encontraron un sentido y no lo derrotaron. Entonces, esta situación que estamos viviendo del COVID no nos puede derrotar, debemos de salir. Y ya les conté la semana pasada, si a usted se le cayeron sus proyectos, se quedó sin trabajo, está pasando penas porque le dicen no a cada trabajo y a cada propuesta, pues entonces no nos podemos dar por derrotados, nos tenemos que reinventar. Y por eso nosotros, con mi esposa, hemos inventado esta asociación pastoral de acompañamiento personal. Bien,
Pausa y mensajitos para la última parte final de este nuestro tema. Sufrir con sentido. A ver, ¿qué les ha parecido esta segunda parte? Mientras yo leo a algunos que ya se conectaron y que sé que están ahí y que no les he saludado. ¿Qué les ha parecido esta segunda parte en donde hemos hablado específicamente de cómo proyectar el sufrimiento? Bueno, saludo a Norma Samuel, qué bueno saludar a Norma. Por ahí estaban preguntando por usted. Auri García, qué bueno saber de usted, Auri. Buenas noches. Mayra de Martínez dice, no he perdido la señal. Nos ha ayudado a reincorporarnos de las diferentes vicisitudes de la vida. Bueno. Norma Samuel dice, es muy triste perder a un ser querido. Yo aún extraño a mis abuelos, fueron parte muy importante en mi vida. Pues es que los abuelos siempre trascienden. Entonces, si hemos hablado de esto, ¿cómo trasciendo yo? ¿Sí? ¿Cómo trascendemos en la vida? Bueno, Gerson Ruano también está conectado por ahí. Pues un saludo para usted y su familia. Voy a consultar algo para ver si ya pasó. Entonces, vuelvo a dar el anuncio, porque no sé si ya alguien se apuntó. El domingo 8 de agosto, en horario de la tarde, todavía no sé el horario, pídanselo a mi esposa, ella va a estar regalando 2 cupos para pues, poder participar de un taller, pérdidas por el COVID. Así le estoy poniendo yo, no sé cómo lo llamará ella. Lo que pasa es que no queremos poner títulos cualquiera. Ya ven ustedes en los temas, en las imágenes, inclusive utilizamos muchas cosas para poderles darles otra perspectiva a ustedes. Pero bueno, ella está regalando 2 cupos para este taller, Duelo por COVID, para el domingo 8. Escríbanle al número de teléfono 4787-8962. Y para los que estén interesados en llevar este taller, pues también pregúntenle qué costo, qué aporte es el que pues se les va a dar para poderles impartir este taller. Sé que dura 1 hora y media, entonces en 1 hora y media ustedes van a tener un pequeño taller en donde van a ir a ser o a iniciar a ser ayudados en esta parte del duelo por COVID. Entonces anímense ustedes, anímense a anotarse para estos 2 cupos que les estamos regalando, y los que quieran pues participar de él, pues también anótense con ella, con mi esposa Lucky de Mexicanos, para que les atienda y que todos pues podamos sentirnos ayudados aquí en Coinonía Evangelizadora. Bueno, a ver, voy a regresar. Voy a leer aquí. César Camey dice, es triste perder a un ser querido. Extraño a mi mamá, dice él. Miren ustedes, muchos de nosotros, todos vamos a pasar por esto. Lo que pasa es que la muerte nos llega a veces sin avisar. Algunos, yo le digo, tienen la dicha de poder vivir el proceso de muerte. Claro, a veces el sufrimiento es escandaloso y dice uno, híjole, ¿por qué no se va ya? Dios ten misericordia de él. Recordémonos que cada proceso es diferente y es ahí en donde se activa la resiliencia y donde nosotros también nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de Dios y pedir la virtud de la pobreza, vivirla. Bueno, Norma dice, gracias por los que preguntaron por mi persona, por cuestión laboral me incorporé tarde. Judith López, mi mamá murió joven, 57 años tenía, aún la extraño mucho, ya cumplió 15 años de fallecida. Ok. Cándido Tojil, qué bueno Cándido que esté por ahí. Susana Girón, la muerte de mi esposo me dejó en crisis, pero gracias a Dios logré salir de ello.
Miren ustedes, las pérdidas siempre nos van a dejar secuelas en nuestra vida y de repente, como uno es así, tiene esos bloqueos tan grandes en la vida, de repente salen en el momento menos indicado y entonces las personas se asustan con esas cosas que hacemos sin querer, pero que están ahí y que deben de ser sanadas tanto por la gracia de Dios como de la gracia de Dios anidada en los profesionales. Bueno, Leslie dice, el sufrimiento no debe debilitarnos, sino verlo como purificación para nuestras almas. Ah, está chilero. Julia Donis, yo extraño mucho a mi mamá y a mi hermano. Jordi Bonilla dice, pienso que es algo muy bueno el saber que después de un gran sufrimiento podamos ser productivos, animando a otras personas a seguir adelante, pues ahora Dios me ha enseñado a que otras personas valoren lo importante que es tener a sus seres queridos, pues después de 2 meses de la pérdida de mis dos papás, solo Jesús me está sosteniendo. Y Jesucristo, Dios mismo, es nuestro bastión. Pero no nos debemos de olvidar. A veces nosotros convertimos a la religión en una burbuja. Y no estoy diciendo que sea mal. Estoy diciendo que equivocamos el sentido de cómo vivimos. Bueno, vamos a la última parte de nuestro tema. Sufrir con sentido. Y para esta última parte vamos a ver las dificultades para encontrar el sentido al sufrimiento. ¿Por qué yo no puedo encontrar una solución? Y recuérdense que estos son pincelazos. Hay cosas más profundas que en un tema de 40 minutos, porque aquí hay que quitar los minutos del inicio, la pausa y los mensajitos, etcétera, etcétera. Hay cosas que se deben de hablar puntualmente y que se deben de hablar de persona a persona. Bueno, pero aquí van algunas dificultades de las que nosotros encontramos y que no le damos sentido al sufrimiento. 1. Estar inmerso en una sociedad consumista, hedonista y materialista. Lamentablemente aquí en Guatemala ya se está viviendo esto. Consumimos cosas, ¿verdad? Ejemplo. Miren, les voy a hablar de ejemplos que nos quitan la vida. En la televisión dice crema antiedad. Ya no dice antiarrugas. Dice crema antiedad. Colágeno de no sé qué animal para que luzca usted radiante. Nuestro buen Dios nos creó de tal manera que debemos de lucir cada etapa de los años que nos den esta vida. Lucir las canas, lucir las arrugas, lucir todo ello que va en un proceso. Entonces, desde esto de consumismo, pues terminamos por decir, yo también quiero. Miren, o escúchenme, ¿verdad? Hay muchas personas en otros países que utilizan el Botox para estirarse la piel, para jalarse la piel, en fin, operaciones y tanta cosa. Consumista, hedonista, han sacado a Dios de sus vidas. No pongámosles aparatos para que funcionen, que se mantengan así, o desconectémoslo para que se quite el sufrimiento. Esto es un tema muy largo de hablar, materialista, ¿verdad? Hoy en día, en varios cementerios, pues dan que sueltan una palomita y que sueltan una flor, que les dan una cosa. En fin, pero eso no resuelve lo complejo que es la pérdida de alguien. ¿Sí? Y ahorita nos hemos enfocado en sufrimientos de la pérdida de una persona. Punto 2. Otra dificultad. Creencia que en la vida todo se puede comprar o cambiar. ¿Sí? Y es que nosotros
En Europa se está viviendo muy fuerte esto, ¿verdad? Comprar, cambiar, adquirir. Al final de cuentas, no nos vamos a llevar nada. Lo que nos llevamos son o es la trascendencia de la cual lo hicimos a través de un servicio de calidad. Por eso hablamos ayer de esto tan importante. Un servicio en lo cual se refina, se purifica, trasciende uno, porque ha hecho obras de misericordia. Y ha hecho, como lo del video de anoche, ¿verdad? De lo ordinario, que lo vean en extraordinario, para que nosotros podamos trascender. Y una tercera dificultad es una constante negación y evasión de cualquier molestia o dolor. Mire, pero a usted no le duele que su esposo haya partido. No, no me duele. Mire, y usted no la veo sonreír. No, así soy yo. Entonces terminamos por evadir las cosas. ¿Y qué es esto? Baja tolerancia a la frustración. Se quejan mucho de los millennials, ¿verdad? Porque, miren, hoy en día, les voy a hablar de otra cosa que es tan actual. Hoy en día los bebés de los millennials, voy a hablar de eso, ellos para cuando gatean, ¿verdad? Ahora les compran las coderas, las rodilleras, que una esponjita para las pompas, ¿verdad? Porque si se cae, cae acolchonado y en fin. Pero ¿qué está pasando ahí? No estamos descubriendo la vida. Por ponerles ejemplos tan sencillos. Entonces no tenemos tolerancia a la frustración. Tengo un sobrino que de repente, pues, le digo yo, es que hay que hacerlo con fuerza. No, que no sé qué. No tienen tolerancia. Cuando, pues a nosotros, ¿verdad? Hay nosotros tenemos la dicha todavía de ver personas que dejan, por ejemplo, las personas que tienen sus niños que venden en los semáforos. Esos niños se han adaptado a ese lugar. Habría que hablar de otras cosas, pero voy a hablar de esto. Y ahí están, tranquilitos. No se pasan a otro carril, están ahí sentaditos, disfrutan la vida. En fin, por hablarles de un caso, y no quiero herir susceptibilidades con esto que estoy colocando como ejemplo. Bueno, ahí están esas dificultades. Pero todos necesitamos un punto de partida para encontrar el sentido al sufrimiento. ¿Cuáles serían, como pincelazos, los puntos de partida? Primero, estar seguros de que ese sentimiento de dolor, lejos de representar un síntoma de enfermedad, no es sino una prueba de humanidad. Como tan sufrimiento es la pérdida de los dientes para un niño de 6, 7, 8 años, como tan difícil y compleja es la pérdida de papá o de mamá, de alguien como ustedes, como yo, que pues mi papá falleció también hace ya varios años atrás, como para un niño perder eso. Dejar de mamar es una pérdida también. Pero si no evolucionamos, si no maduramos en la vida, entonces nuestra humanidad se acorta y dejamos de sonreír, dejamos de vivir. Otro punto de partida es que no debemos avergonzarnos de sufrir. Hay que sufrir sin vergüenzas. Pues estoy sufriendo, me está llevando la fregada. Pues sí, pero no nos debe de borrar la sonrisa, no nos debe de borrar el brillo de los ojos. Para los que están desde el primer tema, que hablamos de la virtud de la pobreza, con aquella imagen de la señora que estaba regalando manzanas, su mirada, ya una señora entrada en edad, 70 años pongámosle, le brillaban los ojos. Hoy en día muchas personas de menos edad
de la cuarta parte de edad, ya no le brillan los ojos, porque está sufriendo, pero hay que ayudarle. Y un tercer punto de partida es no aceptar que sufrimos nos puede llevar a evadirlo con el activismo, la diversión, el hedonismo. Por eso hay algunas personas de iglesia que están tan compenetradas ahí, pero en su familia no dicen nada. Prefieren estar en la iglesia que vivir la reparación de su familia, que vivir y reparar lo que hay y existe en el primer bloque de amor. Y entonces por eso se fracturan muchas familias. Y otros en la diversión, ¿sí?, desequilibrada. Y claro, el hedonismo va a entrar de ahí, que es la otra parte que donde sacan a Dios de la vida. Bueno, terminemos de concluir esto tan importante. ¿Cómo iniciamos este tema? Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, resiliente, pobre entre los pobres, se hizo pobre con nosotros, se hizo pobre como tú, como yo, para mostrarnos que el hombre a imagen de Dios puede trascender y que el sufrimiento de una muerte trae la vida, trae el desatar el pecado y trae la vida eterna. Por eso es tan importante que esta frase, que esta plegaria, no es frase, es plegaria dentro de la Eucaristía, que tú y yo respondemos y que son de una de esas plegarias en donde manifestamos que nuestro sufrimiento lo vivimos desde el sufrimiento de Cristo, porque decimos, anunciamos tu muerte, la muerte a mi sufrimiento, la muerte a mis penas, la muerte a mis dolores, y proclamo con mi vida tu resurrección. Por eso nos ponemos en pie, no estamos ahí en el suelo, nos ponemos en pie porque creemos en el que estamos viendo, porque en ese momento, en la mesa del altar, está Jesús con toda su divinidad y somos invitados a tenerle como banquete de nuestra vida. Ven, Señor Jesús. Entonces, este es el punto clave. Direccionar nuestro sufrimiento. Ver y aceptar que la llave de un buen servicio es trascender. Trascender como el pobre de los pobres, Jesucristo. Haciendo un servicio refinado de calidad, viviendo. Y vean, mañana vamos a hablar del último tema, María, Madre del Pan. Él se preocupaba tanto que encomendó a alguien más que se hiciera cargo de su Santa Madre en su sufrimiento. Hizo la donación activa de la Madre del Pan. Bueno, entonces, queridos hermanos que ustedes están conectados a esta hora, para poder encontrar sentido al sufrimiento, van estos pincelazos. 3 cosas. 1. El sentido al sufrimiento no puede ser inventado, sino descubierto. Descubra. Yo descubrí, y mi esposa siempre me dice, ¿verdad? Yo tuve tres novias, ¿no? Y las 3 se fueron por la misma vía. Y entonces mi esposa me dice, no sé cómo volviste a creer en el amor. Entonces descubrí en mi propia vida la apertura al amor que nunca se perdió. Entonces el sentido al sufrimiento no puede ser inventado, sino descubierto. Descubra
para qué ha pasado cada uno de los sufrimientos y de tal manera y de tales situaciones. 2. Debe de ser ofrecido, no debe quedar desperdiciado. Ofrecer el sufrimiento es algo que necesitamos hacer, y nosotros como buenos cristianos podemos ofrecer Eucaristías diarias, rezos diarios, sin llegar al fanatismo, porque si llegamos al fanatismo, ese no es Dios. El Dios misericordioso es el que nos da la paz. Y punto número 3 y final. Este sentido se elabora a lo largo de la vida, pero también puede improvisarse. Y Dios improvisa cada instante en tu vida y en mi vida, y nos da maneras para poder admirar la vida. Admira lo que eres, lo que estás llamado a ser, y no dejes de sonreír. Y claro, el sufrimiento va a traer aguas turbulentas, pero como decíamos en esa frase que se la copia Kung Fu Panda, amigo, todo llega a su calma, y cuando la calma llega, que en nuestro lenguaje de cristiano es la paz de Dios llega a mí, debe de tranquilizarme para poder encontrar el sentido de la vida. Bien. Víctor Frank dirá de este tema tan importante: si logras encontrar el sentido del sufrimiento, te realizas a ti mismo. Vivimos bien y hemos tenido grandes pérdidas, no solo materiales, personales, espirituales, morales, pero ahí estamos, de pie, porque anunciamos tu muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Y dirá una segunda cosa Víctor Frank: si cumples este sentido del sufrimiento, te realizas como humano, maduras, creces más allá de ti mismo, pues es lo que hemos hablado, sacamos una mejor versión de nosotros. Yo les he compartido que voy por la versión 8.1. Bien. Termino con esta imagen, este tema, el sentido del sufrimiento, con la flor diente de león. Esta flor que tiene la peculiaridad de volar, y de que su peculiaridad tan grande es que cuando llega el viento se esparce para no morir, sino trascender. Y termino con este pensamiento: si tú estás preocupado por lo que fue y por lo que va a ser, hay un dicho: el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Esto también, queridos hermanos, es de la película Kung Fu Panda. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya saben, para mí ha sido una gran alegría compartir este tema con ustedes. Me despido, ya pasen buenas noches, nos vemos mañana a las 9:15 de la noche nuevamente con el último tema de este seminario para servidores. Mientras me despido por mensajitos y les pongo ahí nuestro promocional, pues terminen diciendo qué les ha parecido este tema. Y recuerden, ya estamos activando los talleres con mi esposa. Tengan buenas noches y nos miramos mañana aquí en Koinonía Evangelizadora, la Asociación Pastoral de Acompañamiento Personal.
Estoy seguro, pues tú nunca me has fallado. Aunque camine a oscuras, tú estás a mi lado. Y ya no temo a nada, sé que estás aquí. Confío en ti. Ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti. Pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí. Confío en ti, porque tu sangre ha lavado mi tristeza y no te asusta mi pecado, mi tibieza. Eres tan grande, eres tan Dios, eres tan todo para mí. Confío en ti, porque la vida que me has dado se renueva y me has sacado del oscuro de esta cueva. Y mendigando amores falsos vuelvo a ti. Confío en ti. Confío en ti. Confío. Confío en ti. Mi vida entera está sujeta entre tus manos. Me has sostenido, soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo temer si yo te tengo junto a mí? Confío en ti. Pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. De tu dulce amor he sido tu testigo.